Hola, si nos estás escuchando a través de nuestro programa en nuestro canal de YouTube de Esencia Femenina o nos estás escuchando por Spotify, por favor dale a la campanita y dale seguir y síguenos por Spotify o por YouTube. Hola, estamos aquí de nuevo en un episodio más de nuestro podcast Esencia Femenina. Aquí con mi amiga y colega Michelle. Gracias por estar aquí. Agradecemos que estén siempre con nosotros. Hoy con un tema súper importante, especial, que bueno, se las trae definitivamente. Y vamos a hablar hoy un poco del cáncer de endometrio. Entonces, bueno, porque endometrio no es una palabra como que la gente conozca tan... Así como que decir útero sí, pero endometrio no están seguros dónde es. Entonces, Michi, bueno, primero saludarte y saber cómo estás y que nos expliques un poco qué es el endometrio. Hola chicas, bueno, Pame, un placer para mí estar acá con ustedes y hablar de temas súper importantes, ¿verdad? Siempre trae todo lo que es controversia cuando nosotros hablamos de cáncer y más de una estructura que todas tenemos, que es el endometrio, ¿verdad? Y cuando yo hablo del endometrio es una estructura que está dentro del útero. El útero es lo que crece cuando uno está embarazado, ¿verdad? Entonces, el endometrio que crece mes a mes, que es el tejido que nosotros vamos a expulsar cuando nos baja la menstruación. Entonces, el endometrio va a tener influencia de dos hormonas. Va a tener una hormona que es estrógeno, que va a hacer que el endometrio crezca hasta cierto punto. Y ese endometrio tenemos que darle el freno para que deje de crecer con otra hormona que se llama progesterona. Entonces siempre tiene que haber un equilibrio entre las dos hormonas, ¿verdad? El endometrio es fundamental para lo que es el desarrollo. Es como decir la camita sobre lo que va a crecer un embarazo, ¿verdad? Y en el momento que la mujer no tiene un embarazo mes a mes, va a expulsar ese tejido endometrial todos los meses y vuelve a crecer y se va a hacer un ciclo mes a mes hasta que nosotros entremos en la menopausia y este endometrio va a tender a adelgazarse porque ya no va a haber crecimiento por claro, el componente hormonal, ¿verdad? Sí, y es muy importante, bueno, eso porque todas las mujeres, como decís vos, tenemos endometrio, pero bueno, ¿qué factores de riesgo nos van a predisponer a este cáncer? Entonces, bueno, se habla de que la exposición prolongada al estrógeno, sabemos que, bueno, lo hemos hablado en otras ocasiones, que tenemos estrógeno, progesterona y otras hormonas, pero esas principalmente, y entonces la exposición prolongada al estrógeno hace que pues tengamos más probabilidad de cáncer, como que, por ejemplo, las personas que tienen una menopausia muy tardía o más bien que empiezan su menarquia, o sea, su primera regla muy precoz, ¿verdad? También sabemos que algunos anticonceptivos que solo sean de estrógeno y que uno usa anticonceptivos prolongados de solo estrógeno sin esta parte de protección de la, digámoslo así, de la progesterona. Pero hay algo muy importante que lo hemos hablado yo creo que en todos los podcasts y es la parte de obesidad. Bueno, ¿por qué la obesidad? Porque bueno, hablamos de que y ya lo hemos dicho, esta grasa que tenemos aquí hace que haya lo que llamamos una aromatización y hagan más estrógenos. Estrógenos que no son los que estamos normalmente acostumbradas, sino que inclusive en mujeres tanto premenopáusicas como posmenopáusicas, esos estrógenos que ya no deberían estar, están. Esa obesidad nos hace que tengamos ese factor de riesgo. Además, muy importante en las pacientes que tienen hiperinsulinismo, o sea, las personas que tienen diabetes, las personas que tienen resistencia a la insulina, donde la insulina está de más, y eso produce también que haya más estrógenos circulantes. Por otro lado, definitivamente la inflamación. Vos sabés que la inflamación es la base, yo creo que de todas las enfermedades, ¿verdad? Entonces, exacto, la inflamación, la obesidad, esta parte de la insuficiencia, de la resistencia a la insulina, de la hipertensión, hace que tengamos inflamación, que hayan citoquinas, adiponectinas y otras cosas, y eso hace que predispongamos a tener esta cantidad de estrógenos que no deberíamos tener de más y que no son los usuales, y hace que nosotros tengamos más probabilidad de tener un cáncer de endometrio. Que un cáncer de endometrio, yo creo que, bueno, en primer lugar fue el primer cáncer que se relacionó a obesidad. Sabemos, y lo hemos hablado antes, que hay 13 tipos de cánceres relacionados a obesidad. Pero entonces, ¿cómo hacemos? Porque no es que todo mundo, digamos, todas las personas obesas van a tener este cáncer de endometrio, pero ¿cuál es la posibilidad? Y lo otro muy importante, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Es que primero la paciente va a venir por un síntoma, ¿verdad? Entonces, cuando yo hablo, eso se llama un crecimiento endometrial. Entonces, toda paciente que tenga exceso de una hormona, en medicina tiene que haber un equilibrio. Claro.
una que esté a favor y otra que esté en contra. Una tiene que darle freno a la otra. Entonces, si yo nada más produzco una hormona que se llama estrógeno, el endometrio va a empezar a crecer y crecer y crecer y crecer sin freno, porque me hace falta la otra hormona. Entonces, todos los factores que acabas de mencionar, entre más grasita abdominal yo tengo, voy a producir más estrógeno. Si la menstruación me dura más tiempo, voy a producir más estrógeno. Si yo menstruo por muchos años en mi vida, voy a producir más estrógeno. La nuliparidad, ¿verdad? Exacto, el no haber tenido hijos aumenta el riesgo. Sí. Por ejemplo, si aquellas pacientes que toman terapia hormonal y están en la menopausia y toman solo estrógeno y tienen útero, tienen mayor riesgo de tener más estrógeno. Entonces, la principal culpable del aumento de estrógeno en la mujer hoy en día es la obesidad, es la famosa grasita abdominal. Entonces, al yo tener más estrógeno, va a crecer más el endometrio, y al tener más crecimiento endometrial, va a provocar células premalignas a nivel del endometrio porque no tienen freno. Sí. Eso se llama crecimiento endometrial excesivo sin freno o hiperplasia endometrial. Que la hiperplasia, si bien es cierto, es un diagnóstico por patología, o sea, el patólogo me tiene que hacer el diagnóstico. Y esto lo hacemos al tomar una biopsia. La paciente típicamente va a tener un sangrado excesivo, ¿verdad? Que la regla va a durar más de una semana, o son pacientes que tienen 3 a 6 meses sin menstruación y luego sangran un montón. Entonces, ahí, con solo eso, yo puedo hacer la sospecha clínica. Y el diagnóstico yo lo voy a hacer un ultrasonido que vea un endometrio grueso, dependiendo de la edad que yo tenga. Si yo estoy eso en la te iba a preguntar, la edad es importante. La edad es fundamental porque no es lo mismo una mujer que menstrua, ¿verdad?, y una mujer que no menstrua. La paciente que está en menopausia, un endometrio por arriba de 4 milímetros ya está grueso. Entonces yo tengo que hacer una biopsia, y esa biopsia me va a decir crecimiento endometrial o hiperplasia, o me puede dar el diagnóstico de un cáncer de endometrio. Sí. Nunca va a haber un diagnóstico de cáncer sin biopsia. Yo necesito una biopsia. Eso que lo tengan claro. Exacto. Yo necesito una biopsia para definir si la paciente tiene algo malo o si tiene algo bueno, ¿verdad? Definitivamente, y yo creo que eso es importante, porque vamos a ver, la gente se estresa de que, ¿verdad?, de que será o no será, pero lo más importante es confirmarlo, ¿verdad? No siempre puede ser que sea por cáncer. Bueno, pero ¿qué es importante? Yo creo que es importante que ¿cómo hacemos para llegar a ese punto, verdad? Y bueno, lo que hemos hablado, tan importante los estilos de vida. Hay cosas que realmente con la alimentación se han relacionado a tanto que predispone a y los otros que no predispone, ¿verdad? Que más bien nos protege. Como el consumo de fibra que nos va a proteger, el consumo de cereales, que hablamos de cereales, no de cereales de, ¿verdad? Cornflakes, por favor, ¿verdad? La fibra es muy importante, los vegetales son muy importantes. Ahora, fuera de aire hablamos también mucho del colesterol bueno que nos protege, no solo para la parte que ya sabemos de aterosclerosis y demás, sino que definitivamente si tenemos colesterol bueno alto nos protege para esa predisposición de tener un cáncer de endometrio. Y evidentemente lo que no queremos es justamente lo que estamos hablando, llegar a obesidad, ¿verdad? Exacto. Entonces, si ya nosotros, y en otro episodio hablamos, de menopausia y que aumentamos un poquito de peso, pues entonces preparémonos para ese tiempo. Preparémonos y entonces hagamos ejercicio, 150 minutos, que lo hemos hablado, de intensidad moderada, que incluya la parte de fuerza, ¿verdad? Que yo creo que a las mujeres nos cuesta más esa parte, y la parte de cardio. Las dos cosas son importantes. Tengamos una vida saludable, estilos de vida saludable, buena alimentación, tomar agüita, y algo fundamental, vaya a su médico todos los años. Exacto. Si no tiene ninguna otra cosa, es una vez al año que vaya al ginecólogo, ¿verdad? Si fuera que tiene alguna cosa, pues se hace cada 6 meses o ya el ginecólogo le habla. Pero eso es fundamental para evitar llegar a este punto, porque hablamos de que, como insistimos, la obesidad yo creo que ese es el primer punto más importante que hace, que es un factor de riesgo que hace que tengamos cáncer de endometrio. Claro. Ahora, cuando hablamos de esta hiperplasia, que es el precáncer, por decirlo así, no es que le va a ocurrir a todo el mundo, ¿verdad? El cáncer de endometrio per se es más frecuencia en mayor edad. O sea, por ahí de los 50, 60 años es más frecuente. Que son mujeres jóvenes. Exacto, que son mujeres más jóvenes. Sin embargo, la paciente a partir de los 45 años puede tener una hiperplasia endometrial, y el cáncer de endometrio puede existir también. Porque si una paciente tiene un ovario poliquístico, por ejemplo, que es uno de los factores de riesgo, si tengo obesidad a esa edad, si la menstruación a mí dura 6 meses y no me viene, o de repente tengo un sangrado que me dura más de una semana,
yo tengo que hacer una biopsia. Y en pacientes más jóvenes todavía, antes de los 40 años, si tienen cierto grado de obesidad, si tienen ovario poliquístico. Ahora, no estoy diciendo que todas las pacientes que tienen ovario poliquístico van a tener una hiperplasia. No, y eso es importante, no hablamos en absoluto, no todo el mundo es igual. Exacto, pero sí es importante que hay ciertas condiciones que pueden predisponer. No es que la paciente de primera entrada va a tener un cáncer de endometrio o va a tener un crecimiento excesivo o una hiperplasia endometrial. Cuando yo hablo de hiperplasia endometrial o crecimiento excesivo con células premalignas, que se llama atipia, yo tengo hasta un 50% de riesgo de que se convierta en un cáncer. Claro. Pero eso empieza, es como una cadena de circunstancias. Exacto. Es un continuo. Entonces, primero empieza con endometrio grueso, luego endometrio grueso con células ahí medias raritas, endometrio grueso con células premalignas que ya tienen un riesgo hasta un 50%, y luego puede evolucionar a un cáncer de endometrio. Entonces, usted me pregunta a mí, ¿es una enfermedad prevenible? Yo creo que sí, y definitivamente. Porque bien, como lo decías, si yo tengo estilos de vida saludable, hago ejercicio, como bien, y todo es eso, ¿verdad? Yo creo que uno tiene que ganar vida puntos, o como escuchaba un día de estos, vivir con estilo, ¿verdad? Sí. No son estilos de vida, sino viva con estilo. ¿Y qué significa eso? Coma bien, haga ejercicio, cuide su salud mental, física, emocional, ¿verdad? Todas esas cosas nosotros tenemos que valorar. Bueno, ni modo, tenemos que ir a un corte, Pamela, o sea, no queda de otra, tenemos que detenernos un ratito, ¿verdad? Entonces vamos a darle pie a nuestros patrocinadores y ya casi regresamos. Las enfermedades de transmisión sexual, ETS, son infecciones que se transmiten principalmente a través de las relaciones sexuales. Existen diferentes tipos de enfermedades de transmisión sexual. Dentro de las más comunes tenemos la gonorrea, el sífilis, la clamidia, que son producidas por bacterias. También tenemos el virus del papiloma humano, el virus del herpes simplex, el virus de la inmunodeficiencia humana, que causa lo que popularmente conocemos como SIDA. Y también tenemos la tricomoniasis, que es producida por un parásito. Las enfermedades de transmisión sexual pueden presentar diversos síntomas o también pueden pasar por desapercibidas y son detectadas cuando la persona tiene complicaciones o se diagnostica a su pareja. Los síntomas más comunes son llagas o protuberancias en los genitales, dolor o ardor al orinar, secreciones provenientes del pene, flujo vaginal inusual o con mal olor, sangrado vaginal, dolor durante las relaciones sexuales, entre otros. Desarrollamos soluciones médico-estéticas de vanguardia, fruto de años de investigación y avaladas por resultados contrastados para los expertos en el cuidado de la piel más exigentes. Creemos que el tratamiento interdisciplinar ofrece un enfoque terapéutico sin límites, capaz de satisfacer cualquier necesidad cutánea. Porque somos científicos al servicio de la belleza, y ese es el elemento que nos hace únicos. Hola, estamos aquí en Esencia Femenina con mi amiga Pamela y colega. Estamos hablando acerca del cáncer de endometrio y el crecimiento endometrial excesivo. Ya habíamos hablado acerca de lo que son factores de riesgo, cuáles son las condiciones que pueden provocar que una paciente pase de un engrosamiento endometrial a un cáncer de endometrio. Entonces, Pamela, queríamos hablar un poquito de lo que es el tratamiento, ¿verdad? Habíamos hablado un poquito de cómo hacer el diagnóstico, que para hacer un diagnóstico siempre tiene que existir una biopsia, ¿verdad? Es fundamental, existe una sospecha clínica, o sea, hay una sospecha en aquellas pacientes que tienen sangrado excesivo, aquellas pacientes que no les viene la menstruación por 6 meses y luego tienen un sangrado excesivo también, y el diagnóstico siempre va a ser con biopsia. Estábamos hablando acerca de cómo podemos hacer para tratar de evitar llegar a esa condición y hablábamos lo que eran estilos de vida saludable. Entonces, Pamela, ¿qué otras cosas podemos hacer nosotros para evitar caer en la enfermedad? Tenemos que vivir con estilo, tratar de un día a la vez, por decirlo así, y evitar enfermedades que pueden llevar consecuencias a futuro. Sí, definitivamente. Yo creo que lo más importante es que, bueno, en esta etapa que hemos hablado de transición, donde que las mujeres en perimenopausia, que están antes de la menopausia, durante la menopausia y después, hay que tener un control muy importante a nivel ginecológico, con su médico, porque además no solo tenemos esta parte, sino que muchas mujeres son hipertensas ya, son diabéticas, ya tienen un grado de obesidad o sobrepeso. Entonces,
¿qué hacemos? Como siempre lo hemos dicho, yo creo que es tan importante evitar como ir ganando los números de la rifa. Exacto. Esta rifa no nos la queremos ganar. Entonces hay que hacer cambios, de verdad que hay que hacer cambios y es de todos los días, no es fácil. Yo sé que una persona que tiene un estilo de vida que no es tan saludable durante mucho tiempo cuesta hacer el cambio, pero lo hemos hablado y yo creo que a todos nos ha pasado. Ya uno empezando a hacer los cambios, ya uno se siente diferente. Exacto. Entonces, definitivamente evitar la obesidad, estar siempre controlado nuestros problemas crónicos, hipertensión, diabetes, colesterol alto, tener una alimentación saludable, evitar todo lo que son ultraprocesados, ¿verdad? Hacer nuestro chequeo ginecológico muy importante, porque bueno, esta etapa que uno dice, ay, qué dicha que ya se me fue la menstruación. No, pero es que hay que estar, no, si se le fue, no es como que ya me liberé, no. Exacto. Hay que checarse definitivamente. Y muy importante, que ya hablamos del diagnóstico, ¿verdad? De que hay que hacer la biopsia y demás. Pero bueno, también hay que ver el tratamiento. Hay una cosa que creo que no hablábamos, que quiero que lo pongamos aquí en la mesa también, y es el uso de tamoxifeno. Sí, es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo. En pacientes que usan tamoxifeno, sea como tratamiento para el cáncer de mama, o después de la cirugía, después de todas las cosas, entonces eso también es un factor que nos hace que podemos tener cáncer de endometrio. Es que el tamoxifeno, para que no lo satanicemos, porque aquellas pacientes que están con cáncer tomando, de mama, ¿verdad? El tamoxifeno es un tratamiento que bloquea las hormonas en las pacientes con cáncer de mama para reducir en más de un 50% que el cáncer que ellas tuvieron regresa. Pero no tiene efectos positivos en endometrio. No quiere decir que nos vaya a pasar. De hecho, el crecimiento endometrial o el cáncer o una hiperplasia endometrial ronda más o menos en 1%. Pero si usted está tomando tamoxifeno y usted sangra y tiene un sangrado que no es normal, sí tiene que consultar, que es un riesgo. Pero ahora, cuando nosotros hablamos de endometrio grueso y ya lo tenemos, ¿verdad? Aunque hagamos cambios en nuestro estilo de vida, ya el endometrio está grueso. Entonces, hay que tratarlo. Exacto. Entonces, inicialmente habíamos hablado de que hay 2 hormonas que vamos a tener las mujeres, estrógeno y progesterona. Tiene que haber un balance en los dos. Cuando yo tengo endometrio grueso, tengo exceso de producción de estrógeno. Entonces, yo necesito darle progesterona a la paciente. Le puedo dar a la paciente progesterona tomado, le puedo dar en óvulos a nivel vaginal, puedo colocarle un dispositivo dentro del útero, ¿verdad? Que tiene una hormona que se llama progesterona. Entonces, la idea es nivelar las 2 hormonas mientras la paciente hace sus cambios, su estilo de vida, para poder bajar la cantidad de producción de ese estrógeno excesivo y no hay un crecimiento excesivo y podemos prevenir un cáncer de endometrio. Pero esa progesterona yo la tengo que tomar continuamente como el médico me lo prescriba, porque si no, no voy a suspender ese estímulo excesivo de estrógeno. Entonces, hay que tomarse el tratamiento. A veces hacemos seguimientos con biopsias cada 3 meses o cada 6 meses, dependiendo de la condición, ¿verdad? Pero sí es importante apegarse, siempre hay que apegarse al tratamiento. Y no todas las progesteronas que le hemos hablado son iguales, tiene que ser recetado un médico. Yo insisto mucho en eso, porque yo sé que estamos en un momento donde la gente quiere buscar cómo ir a la farmacia y comprar. No. Exacto. Tiene que ir a donde el médico y saber si usted tiene si se le diagnostica una hiperplasia endometrial, tiene que haber un seguimiento riguroso, como decís vos, bueno, cada 3 meses y tal. Entonces, es muy importante. Y yo creo que, en resumen, en general, yo creo que lo más importante es tener un buen chequeo, tener confianza en nuestro médico, decir si tenemos algún síntoma, si tenemos trastornos menstruales, ¿verdad? Si yo estaba feliz porque tenía 6 meses de que no me venía y me viene, bueno, eso hay que ver qué está pasando. Tener un peso saludable, tener una buena alimentación, tener, en general, como decís vos, vivir con estilo, tener una salud mental adecuada. Entonces, eso es, yo creo que, y hablábamos ayer en una charla, que definitivamente todas estas enfermedades es una base común y se ha dado cuenta cada vez que la obesidad y la inflamación es la base de todas estas enfermedades metabólicas. Entonces, es tan importante eso. Entonces, bueno, Michi, ya se nos está acabando el tiempo, que se nos va muy rápido. Pero bueno, hacenos una conclusión de la parte ginecológica, contanos. Bueno, primero que todo, lo ideal siempre en medicina va a ser prevenir. El cáncer de endometrio y la hiperplasia endometrial es una enfermedad prevenible. O sea, hay condiciones que no, por supuesto, pero son cosas que yo puedo prevenir. Si yo tengo estilos de vida saludables, si yo consulto, porque hay pacientes que sí van a tener un crecimiento excesivo a nivel del endometrio y van a tener sangrado, pero el momento es definir cuando un sangrado no es normal.
Si la menstruación me dura más de una semana, eso no es normal. Si a mí me viene la menstruación cada 15 días, no es normal. Si a mí se me va la regla por más de 6 meses y no estoy en el periodo de la menopausia y no estoy tomando anticonceptivos, tampoco va a ser normal. Y por supuesto que no esté embarazada, Sí, ¿verdad? Que es muy otra importante. condición, ¿verdad? Eso nunca va a ser normal. Siempre es importante que usted consulte. En el momento en que el sangrado afecta su calidad de vida por exceso de sangrado, por dolor o por molestias excesivas, nunca va a ser normal. Si yo tengo que cambiarme una toalla o un Tampax cada hora, eso es un sangrado excesivo. Entonces nunca va a ser normal. Entonces es importante que nuestros televidentes, bueno, televidentes, ya estábamos en tele, ¿verdad? Hay un Safis, ¿verdad? Es importante que todas aquellas personas que nos estén escuchando sepan eso. Siempre es importante consultar. A veces la vecina nos dice que eso puede ser normal. Nunca va a ser normal algo que afecte nuestra calidad de vida. Y si nosotros nos dedicamos todos los días a hacer un cambio, podemos impactar en nuestra calidad de vida y podemos ganar más años de vida con estilos de vida saludables. Así es. Bueno, agradecerles por seguir con nosotros, que se sigan conectando, que sigan dándole clic a la campanita para que nos sigan, para que les avise que hay otro episodio. Y bueno, definitivamente felices porque estos temas son tan importantes, son del día a día, que tal vez las personas no tienen tanto conocimiento, y esa es la idea, que sepan de qué lo que estamos hablando, que sepan que esto no es tan aislado y que definitivamente lo más importante es prevenir, como siempre les hemos dicho, estilos de vida saludable y atenderse siempre. Agradeciendo, gracias por todo y aquí seguimos. Así es, muchísimas gracias.